Días a todos, gracias por asistir. Entonces estaremos hablando en esta conferencia, o en este curso, a modo de curso, sobre pruebas a esquemas de protección. Los esquemas de protección, bueno, vamos a hablar qué es un esquema de protección, qué lo compone y qué pruebas les podemos hacer de manera rutinaria para darle un adecuado mantenimiento. Vamos a ver que no solamente son los relés. El esquema, muchas veces pensamos que un esquema de protección son relés. Es el principal elemento, se puede decir, pero no es el único. Y vamos a comprender que todos los demás son importantes. El interruptor, los TCs y la información. Bueno, vamos a comenzar. Y así como les comentó mi compañera, si alguien tiene alguna duda, con toda confianza, levante la mano o escríbanos en el chat y ya los iremos resolviendo. Bueno, vamos a hablar entonces del esquema. ¿Qué elementos conforman un esquema de protección? Como les comenté, el más obvio o de los más obvios es el relevador. También están los interruptores. ¿Qué hace el relevador? Bueno, es para detectar fallas y mandar la orden de apertura de interruptor. El interruptor es el que permite el paso de la energía hacia el sistema o hacia la carga. También tenemos los transformadores de instrumento, que serían los TCs y TPs, que eso nos permiten mandarle las señales con las que trabaja el relevador. Otra parte es el cableado de control, que es por el medio por el cual nosotros le vamos a decir al interruptor que se abra después de que el relevador mandó la orden. Pero también tenemos relevadores auxiliares que son prácticamente es una extensión física del relevador. El relevador auxiliar solamente nos permite multiplicar nuestros contactos de salida o entrada. Otra parte importante es la alimentación para controlar, la alimentación de control, que por lo general es en corriente continua, corriente directa. Entonces hacemos uso de un banco de baterías como manera de respaldo por si tenemos alguna falla en el suministro de energía. Bueno, no nos quedamos sin protecciones porque tenemos ahí el respaldo que nos brindan las baterías. También tenemos una red de comunicación. Vamos a ver que últimamente ya la red de comunicación se está volviendo una parte muy importante en un esquema de protección. No solamente la parte de cableado por cobre, que tradicionalmente era por cómo nosotros interactuamos con el esquema. Ahora ya la red puede cumplir esta función de interactuar con todo el esquema. Y una parte olvidada, yo creo que nos olvidamos de esta parte, que es la documentación. ¿Qué es todo esto de documentación? Bueno, los esquemas, los ajustes, o sea, el estudio de cortocircuito y coordinación, y toda la información que los relés nos pueden dar. ¿Cuál es el objetivo de un esquema de protección? Bueno, su objetivo principal es detectar las fallas en el sistema eléctrico de potencia y liberar lo antes posible para minimizar los daños o evitar que la falla se exporte hacia el sistema fuera de nuestra planta y evitar multas y todo eso. Entonces aquí tenemos una representación de un esquema de protección. Como vemos, no es solamente un relé, que viene siendo esta, y el interruptor, sino que tenemos la operación o la colaboración de todos los elementos que lo conforman para poder asegurar la continuidad del servicio de energía y en su caso liberar una falla cuando se presente de manera confiable. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo de un sistema eléctrico de potencia? Pues bueno, alimentar una carga mediante un conductor que vendrá siendo el medio por el cual la energía va a fluir y va a llegar a la carga. La carga puede ser un motor que mueve, que es una bomba, puede ser un transformador para alimentar circuitos secundarios, puede ser cualquier elemento eléctrico que nosotros tengamos en nuestra planta. Entonces, le hacemos llegar energía de una fuente que vendrá siendo CFE, puede ser. CFE nos va a entregar la energía mediante un conductor. Entonces, tenemos un interruptor que nos permite controlar cuándo, cuándo sí, cuándo no le energizamos a la carga. Entonces, para poder tener este control voluntario, sobre la carga, cuando energizamos y no. Bueno, el relé influye, pero también para poder proteger nuestra carga, nuestro conductor de una falla, bueno, el relé también ahí cumple su función de, cuando detecta una falla, vamos a liberar
la energía, vamos a cortar el suministro de energía para que la falla no crezca o no siga dañando nuestro equipo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, con un relevador que por lo general ya son microprocesados, ya se usa tecnología actual para detectar fallas. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, usemos los transformadores de instrumento, que serían los TPs y TCs, para darle las condiciones adecuadas. Él va a ver las condiciones que hay en el sistema eléctrico de potencia de manera proporcional mediante los test TPs, que le entregan valores secundarios, o sea, valores en baja tensión, con lo que puede trabajar nuestro relé, y sobre eso él va a actuar de acuerdo a lo que nosotros le configuramos, o sea, los ajustes que le pongamos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, se basa o se respalda en una alimentación, también hace uso de un cable de control, que es el conducto con el cual se va a comunicar con el interruptor mediante cable o una red de comunicación para las subestaciones más modernas. También puede hacer uso de relés auxiliares que nos van a permitir no solamente abrir un interruptor, sino que pueden ser varios a la par, o mandar señales de alarma o de aviso mediante relés auxiliares. O sea, podemos multiplicar nuestras salidas de relé. ¿Qué más tenemos? Un canal de comunicación. Como les comentaba, el canal de comunicación pues, lo podemos usar para interactuar con el interruptor, pero también puede ser usado para mandar señales de alarma a un centro de control o interactuar con otros relés. Podemos mandar señales entre relés a una UTR, que sería una unidad remota donde concentremos las alarmas, o una IHM, que tengamos una IHM donde vamos a hacer control del esquema. Bueno, eso ya son las partes físicas, se puede decir que físicas de un esquema, pero también tenemos una parte digital o una parte más de documentación, que serían los diagramas, que pueden ser físicos, o sea, diagramas impresos, pero podemos tener todo esto en digital, o sea, diagramas y la información que nos da un relé. ¿Qué información puede ser esta? Bueno, podemos sacarle registro de eventos, ya sea en formato Excel o una tabla de texto, y también hay otras información que nos puede dar, como son oscilografías, que vamos a ver más adelante qué son estas oscilografías. Bueno, y qué función es la del el esquema, como les comentaba, es mantener una confiabilidad de nuestro sistema. Entonces, para esto es necesario diseñar y ajustar cada parte de manera específica para cada caso. O sea, no es manera general, sino que cada carga o cada planta es especial. Entonces, cada una le tenemos que dar su revisada y su ajuste específico. Y como mantenimiento, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a estar verificando que el esquema responda de la manera adecuada para lo que fue diseñado, y nos asegure que dentro de una falla o cuando ocurre una falla la va a librar en el menor tiempo posible. Y así vamos a poder mantener una buena coordinación. Vamos a ver más adelante qué es una coordinación también. Bueno, y en esta parte, ¿qué es lo que vamos a verificar? Se pueden hacer pruebas a todos los elementos del esquema. Generalmente lo hacemos a las partes más importantes o más grandes, que serían el relevador, al cableado de control, a los transformadores de instrumento, al interruptor y a la operación completa. En esta plática nos vamos a centrar más en la parte que es el relevador y los elementos que lo conforman. Vamos a dejar un poquito de lado al interruptor, que posiblemente más adelante se les invita a una plática sobre pruebas de interruptor, ITCs, ITPs, transformador de instrumento. Entonces ahorita nos vamos a centrar en los relés y vamos a enfocarnos un poco más a los relés microprocesados, que son los que actualmente se usan en el mercado. Bueno, y aquí están los relevadores. ¿Para qué probar los relevadores y cómo probarlos? Bueno, en una prueba es para garantizar que su respuesta es la indicada. ¿Quién le indica? Bueno, el fabricante nos va a decir en qué rangos va a operar y con qué tolerancia y en qué tiempos. Nos vamos a guiar prácticamente en lo que el fabricante nos indica que su relé opera. Como tal, existen manuales o existen guías o procedimientos para probar, como en el caso, tenemos un caso que es el de CFE, el SOM. Hay un procedimiento, pero no es obligatorio usarlo. Pero por lo general nosotros nos guiamos usando los procedimientos de CFE, que es la empresa más grande eléctrica de aquí de México. Entonces, bueno, ahí nos guiamos con sus procedimientos. Entonces vamos a platicar un poquito qué pruebas se les pueden hacer a los relés microprocesados y para qué nos sirven.
Podemos empezar en un protocolo de pruebas de un esquema basado en relés digitales, microprocesados. Podemos empezar con lo más obvio, que sería una inspección visual. ¿Y esto para qué? Bueno, los relés, por lo general, están diseñados para trabajar en ambientes agresivos para electrónica, que pueden ser ambientes húmedos relativamente o ambientes con alta temperatura, arriba de 30 grados, que por lo general dañan la electrónica, pero los relés, bueno, están diseñados para soportar estos ambientes, pero aún así es bueno darle una revisada, ver, ¿qué vamos a hacer una inspección visual? Vamos a buscar daños físicos, o sea, golpes, vamos a buscar indicios de humedad, ya humedad directa, no tanto del ambiente, sino que le haya caído humedad, o sea, agua, o a alguien se le derramó una bebida o algo así. Vamos a buscar ese tipo de indicios, o desgaste como tal, o daños ya, por ejemplo, aquí en la pantalla nos dice ya si se dañó, vamos a ver ya algún problema interno. Este sería como que el primer paso, una inspección visual de cómo se encuentra nuestro relé. Y no nomás los relés, sino que al tablero en general, ver que no esté siendo sometido a condiciones para los que no fue diseñado, como en el caso sería la humedad, pero la humedad ya directa puede ser que tengan una filtración de la lluvia y que le esté cayendo agua directamente. Bueno, eso ya se sale del diseño. Ya, ahora sí, ya empezando, ya más directamente entrando al relé. Bueno, se aconseja para unas pruebas, para un protocolo de pruebas, es usar los protocolos que te dice el manual, usando los software de cada relé. O sea, vamos a usar el software propietario de cada relé para interrogar el relé. ¿Y eso qué nos permite? Bueno, los relés tienen varios comandos internos que nos dan información. Como en este caso, vamos a empezar con la primera prueba, que sería el autodiagnóstico. Todos los relés microprocesados tienen esta función. Nosotros la podemos interrogar mediante el software que nos dé un estatus de cómo se encuentra. Y ahí nos va a dar alguna información. Por ejemplo, aquí en esta imagen se le hace una interrogación al relé y te indica que hay una falla de una tarjeta. Entonces, ya nos está dando un primer indicio que el relé tiene algún detalle. Estas alarmas, este primer autodiagnóstico que el relé está haciendo constantemente y nosotros lo podemos interrogar, bueno, también te lo puede reportar si tú lo programas en una salida de alarma y te lo va a estar diciendo. O sea, no necesariamente tienes que venir a meterte ahí. Si lo configuras, te lo puede reportar. O para el caso que el relé se encuentre bien, bueno, nos dirá información de cómo se encuentra. No tiene ninguna falla, hace comprobaciones de sus memorias sin RAM internas, la ROM, dice que está todo ok, las temperaturas de operación. Entonces ahí nos damos un primer indicio que el relé ha estado trabajando bien, no tiene ningún error. También en este comando de estatus o de autodiagnóstico nos puede dar algún indicio de la parte física, pero también la parte de configuración, la parte lógica del relé, que no tiene conflictos en su configuración. Entonces ya, bueno, es buen indicio. Sabemos que el relé fue configurado, pues por lo menos funcional. Entonces se recomienda como que el primer indicio o el primer paso para unas pruebas de un esquema de protección es hacer un autodiagnóstico del relé. Después, ¿qué otra prueba o qué otro paso hay? Bueno, vamos a hacer una comparación de ajustes. Esta es una parte importante porque es bueno asegurarnos qué es lo que se va a probar en un relé. Bueno, ¿y cómo se comparan los ajustes? Básicamente hay dos formas. Si nosotros contamos con una base de datos, que estas se pueden crear usando el software propietario de cada relé, nosotros tenemos una base de datos anterior y bueno, sabemos que no hubo cambios o no debió haber habido cambios, que nadie le ha movido el relé. Entonces podemos conectarnos al relé, descargar los ajustes nuevos y hacer una comparación. También hay un comando que nos permite hacer una comparación de manera pues más rápida y el software compara todos los parámetros, o sea, algo que nos tomaría bastante tiempo hacerlo de manera visual o de uno por uno, el software lo hace de manera casi instantánea y aquí nos va a arrojar qué cambios hay, nos va a arrojar, pues hay un cambio en este parámetro, antes lo tenías así y ahora lo tienes de esta forma, ¿no? Entonces aquí sabremos si alguien entró al relé y hizo algún cambio. Bueno, y en el caso de que no tengamos una base de datos anterior, bueno, aquí, ¿cómo vamos a comparar ajustes? Tendríamos que hacer uso de una parte importante de un esquema que, como les comentaba al principio, es la documentación.
¿Qué es la documentación? Bueno, aquí vamos a buscar dentro de la documentación el estudio de cortocircuito y coordinación de protecciones, donde nos indica qué ajustes de protección debe tener este relé. Aquí vamos a ver con qué ajustes va a operar nuestro esquema, nuestro relé como tal. Entonces vamos a compararlo, lo que dice el documento con lo que está ajustado. Bueno, esto toma más tiempo, pero es importante saber que nuestro relé está ajustado bien. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, he visto casos donde hay relés microprocesados, pero que son o que funcionan con una base común, o sea, una base física, digámoslo así, como un socket, donde tú puedes intercambiar los relés solamente quitando unos seguritos, lo jalas e intercambias los relés como si fueran focos, prácticamente. Entonces ahí crea un problema eso, porque puedes intercambiar relés muy fácilmente, físicamente, pero bueno, eso es una práctica peligrosa porque puedes intercambiar relés que no necesariamente tengan los ajustes que tú requieras. Entonces, por eso es importante no tomarlo a la ligera esa parte de, voy a cambiar este relé para que no dispare, porque se me disparó por alguna razón, cuando se tiene que hacer una comparación de ajustes. Bueno, y como parte importante de la comparación de ajustes es que nosotros creamos, cuando nos conectamos a un relé, creamos una base de datos que nos servirá para la siguiente consulta que queramos hacer sobre el relé o el siguiente mantenimiento, pues bueno, ya creamos una base de datos donde tendremos el respaldo de ajustes que podemos consultar en cualquier momento. Ese respaldo nos sirve para consultar ajustes, aunque no nos conectemos al relé, o sea, se puede hacer fuera de línea. Y bueno, les comentaba la coordinación de protecciones. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? La coordinación de protecciones es un estudio que se hace de los parámetros del sistema eléctrico de potencia, donde se busca darle los ajustes, o sea, de magnitud y tiempo para que operen los relés y nos permitan tener una selectividad de protección. O sea, si tenemos una falla al final de nuestro circuito, que se dispare primero esa y no se nos dispare la alimentación, por ejemplo, y nos deje toda la planta fuera, o en el peor de los casos es que nunca operen en un tiempo adecuado y se nos vaya la falla fuera de nuestra planta, que es lo que nos implicaría una multa ya por el código de red. Eso a grandes rasgos es una coordinación de protecciones. Entonces, es una parte importante de un esquema, tener un adecuado estudio y una adecuada coordinación de protecciones. Sobre eso es lo que es la base para la operación de un relé. Bueno, ya dejando de lado la documentación, vamos a hacer las pruebas físicas de un relé. La primera prueba ya como tal de operación de un relé sería una prueba de medición, una comprobación de medición de corrientes y voltajes. Son las dos señales básicas con las que opera un relé, corriente y voltaje, y sus parámetros dentro de cada una, que serían, pues en corriente y voltaje serían magnitud, frecuencia, ángulo. Con esas dos magnitudes nosotros podemos tener todas las demás que derivan de él, que serían potencias, que serían impedancias, serían alguna otra función que se derivan de eso, como sería una direccionalidad, una diferencial, o sea, todas las protecciones o todas las características que emanan de estas dos señales básicas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a inyectar el relé señales secundarias para ver que sus conversores de analógicas a digitales están operando correctamente, que serían los elementos que siempre están operando en mantenimiento, en funcionamiento normal, son los elementos que siempre están midiendo las condiciones del sistema. Entonces, estas pues están sujetas o están expuestas a desgaste por uso continuo. Entonces, la primera prueba es inyectarle una medición controlada, o sea, vamos a inyectarles 5 amperes, por ejemplo, y vamos a comprobar, interrogando el relé, que nos esté midiendo los 5 amperes o los 67 volts que le inyectemos, los que nos tiene que medir de un valor muy parecido al que estamos inyectando o es su equivalente. O sea, él nos puede mostrar en primarios o secundarios. Entonces ahí nosotros vamos a evaluar que el relé físicamente, sus conversores aún están funcionando correctamente. Por lo general se le da una tolerancia del 5%. Todas esas tolerancias, lo repito, los manuales para cada relé nos los va a indicar. Bueno, ¿y cómo hacemos esa inyección? Vamos a hacer uso de una maleta de pruebas o un equipo de pruebas que lo que hace es
nos permite inyectarle a un relé o darle al relé unas señales secundarias, hacer una inyección secundaria. Entonces nosotros podemos inyectarle voltajes y corrientes secundarios a nuestro criterio. O sea, podemos hacer eso y lo podemos variar como nosotros lo necesitamos. ¿Qué más hace este equipo? Bueno, tenemos salidas de corriente, como les comenté, y voltaje. Podemos variar cada parámetro de forma individual o variarlo de manera conjunta, pero también tenemos entradas digitales. O sea, estas entradas nos permiten registrar lo que el relé va a responder. O sea, si el relé opera, va a cerrar su salida, su contacto de salida. Nosotros aquí lo podemos registrar en tiempo real para evaluar su operación. O también tenemos salidas digitales, que esto nos permite simular condiciones del esquema. O sea, podemos decirle al relé que el interruptor está cerrado o está abierto, o que una cuchilla está abierta o cerrada. O sea, podemos simular las condiciones lo más realistas posibles del esquema para así evaluar la operación en conjunto del relé en el esquema. Y bueno, de manera general, ¿cómo se prueba un relé? ¿Cómo se prueban las funciones de protección? Ya probamos la parte física, que es medir lo que mide el relé. Ahora vamos a probar la parte de configuración, los ajustes de protección como tal. Vamos a tomar como ejemplo la función más sencilla y más usada en las protecciones, que sería la sobrecorriente, que es básicamente la base de las protecciones. Entonces, ¿qué es lo que se prueba de manera general o de manera regular en un relé? Bueno, es la magnitud, ya sea corriente, voltaje o frecuencia, la magnitud de esta señal y el tiempo. Entonces, de estas dos pruebas básicas, se pueden crear combinaciones que nos permiten probar todas las características de protección. Pero por lo general, se prueba magnitud y tiempo. Ese sería lo más básico. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, podemos usar una rampa y esto nos permite ir incrementando la magnitud hasta llegar al valor esperado. Y después vamos a probar el tiempo. O sea, la magnitud nos va a permitir evaluar con qué cantidad de corriente o voltaje el relé va a operar, qué tan apegado está al ajuste, y después vamos a evaluar el tiempo. ¿Y qué nos indica cómo probar esto? Bueno, como les comentaba, el manual, siempre nos vamos a guiar en los manuales, que nos dicen que con qué tolerancia lo podemos tomar como una prueba correcta o se sale de tolerancia y ya es incorrecta. Por lo general, las magnitudes oscilan entre el 5 y 10%. Esa es la tolerancia que se les da a una magnitud. El tiempo es un poco más permisivo porque hay que tomar en cuenta el tiempo de procesamiento del relé, que por lo general son 20 milisegundos. O sea, nosotros no podemos esperar menos tiempo de 20 milisegundos porque es lo que tarda él en procesar una sobrecorriente o un sobrevoltaje o una sobrefrecuencia. Más aparte el tiempo que tarda en el retardo que se ajusta por lo general. Entonces, por eso el tiempo es más permisivo que la magnitud. Bueno, entonces vamos a ver de manera general cómo probar una sobrecorriente o con una rampa. Una sobrecorriente o sobrevoltaje, sobrecfrecuencia, cualquier magnitud se prueba con una rampa. Entonces lo que hacemos es, tenemos un valor esperado, supongamos aquí, de 5 amperes. Nosotros le iremos inyectando escalonadamente con incrementos suficientes. O sea, ahí el manual también nos va a decir, ¿sabes qué? Nuestro relé tiene esta sensibilidad. Él puede ver incrementos de medio amper. Entonces, nosotros le daremos el incremento mínimo que el relé pide para evaluar en los pasos más sensibles que el relé pueda detectar y así tener pues el valor más cercano al real de operación. Entonces si tenemos el valor esperado, vamos a inyectarle e ir incrementando este paso hasta que el relé lo detecte, que va a ser muy cercano a su valor ajustado, poquito abajo, poquito arriba. Entonces el relé va a operar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a registrar esa operación con nuestro equipo de pruebas. Entonces ya aquí tenemos la evaluación de la magnitud. Después, ya que tenemos el valor de magnitud, vamos a evaluar el tiempo. Si el ajuste no nos indica un tiempo, vamos a suponer lo que es instantáneo. Entonces, un instantáneo no debe pasar los 50 milisegundos. Entonces, a esa sí vamos a hacer ahí rigurosos en decirle que no puede tardar más de 50 milisegundos. ¿Cómo evaluamos un tiempo?
bueno, vamos a hacer uso ya de una plantilla especial, o sea, una plantilla combinada que nos permite inyectar una condición de prefalla, le damos un tiempo de prefalla de un segundo o dos, y después pasamos a un estado de falla y evaluaremos el tiempo que opera. Entonces, ¿el estado de falla cómo es? Bueno, es arriba de la magnitud de operación. Si opera en 5 amperes, bueno, vamos a inyectar poquito arriba, ya sea 6 amperes. En este caso estamos inyectando 100 volts y vamos a 100 volts de prefalla y el ajuste está sobre los 100 volts, 110. Vamos a inyectarle 120, o sea, arriba del valor de operación y evaluar el tiempo. Entonces aquí ya evaluaremos cuánto tiempo tarda nuestro equipo en operar. Esas son las funciones básicas. Bueno, nuestro equipo de prueba también tiene ya funciones o plantillas especiales para probar las características de protección especiales que podría ser de la sobrecorriente. Se puede crear una función 51 que es sobrecorriente con tiempo. O sea, la sobrecorriente va a estar condicionada por una curva que nos dice que a tal corriente tiene un tiempo de retardo de operación. Entonces, estas características ya especiales, nuestro equipo las puede simular y ya es una plantilla que nos permite evaluar de manera más sencilla y nos permite hacer una evaluación o una interpretación del resultado de manera más visual, más fácil de interpretar, que podría ser esta, de manera visual, una curva, la representación gráfica de nuestra protección. ¿Sabes qué? Vamos a probar poniendo estos puntos aquí. Entonces aquí nos saldrá, cuando la evaluación es correcta, de manera una palomita o un punto verde, entonces aquí de manera visual podemos rápidamente decir que está bien la prueba, pero si ya queremos más detalle, también nos da la información de manera numérica, o sea, el valor esperado de tiempo, o sea, esto ya nos evalúa el tiempo, nos dice cuánta corriente inyectamos y cuánto tiempo se espera que opere el relé y el tiempo real, o sea, él captura el tiempo real y nos hace la evaluación. Sabes que sí es correcta porque está dentro de la tolerancia, que por lo general es el 10%. Entonces, ¿qué nos permiten estas plantillas? Pues probar de una manera más sencilla y también nos permite interpretar los resultados de una manera más visual o más sencilla, se puede decir. Bueno, ¿y cómo funciona esta plantilla? Esta plantilla ya tiene incorporadas las curvas de la característica 51, son curvas internacionales que son la ANSI o la IEC. O sea, ahí tenemos todo el catálogo de curvas, que estas curvas en el estudio de coordinación de protecciones las seleccionaron cuidadosamente para decir, ante esta falla, necesito que se espere tanto tiempo para operar el relé. Y bueno, entonces nosotros con nuestra plantilla no necesitamos calcular con la ecuación de esta curva, no necesitamos calcular los tiempos de operación, sino que ya nuestro equipo lo hace por nosotros de una manera rápida. Entonces ya nos acorta el tiempo de prueba y nos facilita la interpretación. Entonces, estas plantillas nos permiten simular o seleccionar todas las curvas con las que los relés funcionan. Y no solamente nos permite la característica 51, que es la sobrecorriente, sino que también hay plantillas para la función diferencial, la 87, o la función de impedancia, que sería la 21 de línea, de distancia. Entonces ya todas estas plantillas nos permiten pues agilizar un poco las pruebas, hacerlas de una manera más visual y la interpretación de resultados es más sencilla. Bueno, aquí vamos a tener un ejemplo ya de una prueba de una magnitud con una rampa, así como el equipo nos lo muestra. Vamos inyectando una magnitud de corriente, la vamos incrementando y el equipo nos registra la operación de la salida del relé. Aquí lo vemos de manera gráfica, cómo operó, pero también tenemos la representación numérica donde le estamos diciendo que el valor nominal o el valor esperado son 2, y aquí nos registra el valor real que fueron 2, entonces no, y nos evalúa la desviación. En este caso no hubo desviación, es 0, y nos dice el tiempo que tardó en operar, 26 milisegundos. Esto es el tiempo que tardó en registrarse la salida. Este tiempo no es el tiempo de operación del relé como tal, solamente es como que un avance o una medición rápida del tiempo de operación, pero necesitamos usar otra plantilla para probar. Bueno, hasta aquí hemos visto las pruebas de la característica, pruebas físicas del relé.
Si alguien tiene alguna duda, pueden hacerlo. De no ser así, bueno, voy a continuar ya con otro tipo de pruebas que se hacen en los relés, ya dejando atrás lo que son las pruebas físicas en cuanto a protecciones. Bueno, otra prueba recomendada hacer es la operación de entradas y salidas de un relé. Principalmente las salidas, porque son las que nos permiten interactuar con el interruptor o mandar una alarma y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nuestro equipo, por lo general, nuestro equipo de prueba lo conectamos en la salida de disparo. Volvemos a la importancia de la documentación. Necesitamos revisar en el diagrama qué salidas se están usando, porque nosotros podemos ver en el relé la configuración. Por ejemplo, aquí podemos ver qué está configurado para cada salida, ¿sí? Es importante revisar qué funciones de protección nos van a activar cada salida. Es un paso a dar, es un paso a revisar cada vez que hagamos un mantenimiento. Pero también es importante esto corroborarlo con el mapa, o sea, el diagrama, que nos va a indicar si esta salida realmente está usada para algo o simplemente alguien la configuró, pero no se conectó. Entonces es importante corroborar o constatar que lo que está configurado en el relé está cableado o está representado en un diagrama. ¿Y esto por qué es importante revisarlo? Porque, bueno, es la parte que muchas veces se deja de lado, o como en el caso que les comentaba, que los relés se pueden intercambiar cuando son de socket común. Tú cambias el ajuste, cambias el relé, cambias tu ajuste y todo eso, pero a veces no cambian la configuración de las salidas, entonces no va a operar como tú lo esperas porque la salida está direccionada a otro lado que no es el que tú esperas. Entonces es importante esta revisión. Por lo menos la salida de disparo es la que tenemos que revisar que está operando. Físicamente el contacto se está cerrando y lógicamente está operando, o sea, lógicamente me refiero a la configuración del relé, está operando con las señales de protección, con las funciones de protección para lo que fue configurado en cuanto a protecciones, y ya la parte lógica es esta parte de aquí. Hay que dar una configuración, hay que dar una revisión a esta parte también. Otra característica o otra funcionalidad de un relé microprocesado es que nos permite registrar eventos. ¿Qué eventos son estos? Bueno, esta parte es configurable también, hay que revisarlo, que se haya configurado adecuadamente. Entonces, como parte de un protocolo o de un programa de mantenimiento, pues bueno, también llegamos a esta parte de revisar el registro de eventos, que en la puesta de servicio se haya configurado de manera adecuada, qué va a estar registrando en su operación. Entonces, aquí el relé va a estar registrando todo, prácticamente todo lo que él va a estar viendo, ya sea un arranque de una protección, como en este ejemplo, vemos que este relé estuvo viendo un arranque de una sobrecorriente en la fase B, pero este arranque nunca se convirtió en una falla. O sea, su ajuste de protección de sobrecorriente llegó en magnitud, llegó a ser igual o mayor a su ajuste. O sea, sí estaba viendo el arranque de la protección, pero el tiempo no se cumplió, entonces no lo declaró una falla, no disparó el interruptor, pero vemos que se estuvo repitiendo el tiempo. O sea, esto como parte de mantenimiento o de una revisión periódica nos da un indicio de que, bueno, en nuestro sistema hay algo que está levantando una sobrecorriente sin necesariamente ser una falla. Entonces podemos tomar acciones preventivas antes de que la falla ocurra. Pero también el relé registra si alguien entró al relé, o sea, si alguien se comunicó con él, entró a nivel de configuración, o sea, si alguien se metió a configurar, a hacer un cambio, si el relé se apagó, si el relé fue apagado y encendido, también queda registrado, sabes que se apagó en tal momento y luego se volvió a registrar en tal momento. Prácticamente cualquier anomalía o condición anormal que el relé detecte va a quedar registrada. Entonces, como parte de un mantenimiento es importante, pues, sacar esta información y mantenerla en nuestra documentación, administrarla adecuadamente para tener ahí un registro de lo que el relé ha sido sometido en su operación normal. Complementariamente a un registro de eventos, tenemos la posibilidad de generar oscilografías. ¿Estas cuándo se generan? Bueno, estas ya son configurables también, pero por lo general se configuran para que se arranquen o se registren
cuando ocurre una falla. ¿Y esto de qué nos ayuda? Bueno, una oscilografía es prácticamente tomarle una fotografía al sistema eléctrico de potencia. En este caso veremos una fotografía de la falla, se puede decir así. Y esto nos permite ver las magnitudes, ya sea de corriente, voltaje, cómo se comportó el sistema eléctrico de potencia durante la falla, y también la parte digital de respuesta del relé. O sea, podemos ver qué elementos de protección se activaron. Aquí podemos ver que se activaron unas protecciones. Podemos ver qué salidas de relé operaron. Aquí vemos cuándo se cerraron. Entonces, esto nos permite analizar la respuesta de un relé ante una falla. Entonces, es una parte también importante en un mantenimiento, corroborar que se levanten las oscilografías. Si en dado caso no se registran, bueno, ahí se hace una sugerencia que tiene esta función, la pueden activar. Y eso te permite, al momento de tener una falla, poder investigar qué pasó, qué falla fue, para llegar a la causa de la falla. Esto nos permite evaluar más o menos, saber qué fue lo que ocurrió, pero también nos permite evaluar de manera ya más analítica cómo operó el relé, qué es lo que realmente nos interesa. Evaluación de cómo el relé se comportó ante una falla y si operó realmente bien. Entonces aquí también es importante tener esto guardado, tener esto registrado en ocurrencias de fallas, y volvemos a la importancia de la información. Aquí tendremos que corroborar cada salida que operó si corresponde a lo que se esperaba en el esquema. O sea, en el diagrama nos indicará si esta salida estaba esperada que operara conforme a la falla. Entonces es importante tener actualizado nuestros diagramas, es importante tener un registro de fallas, que son las bibliografías. Sabemos que no solamente es que la coordinación esté bien ajustada, sino que también es importante para facilitar nuestro análisis durante una falla, que tener toda la información del esquema actualizada y disponible. Es importante tenerlo disponible para consultas. Bueno, vamos a pasar a otra parte importante, que es la comunicación. ¿A qué me refiero con comunicación en cuanto a un esquema? Bueno, hay prácticamente varias comunicaciones que hay entre relés, entre un esquema, que puede ser la comunicación de un relé hacia un centro de control, que sería una IHM, o un centro de control, una UTR, que ellos pueden estar monitoreando lo que el relé ve, alarmas, mediante ya sea comunicación por una red o cableado. También hay comunicación entre relés. Entre los relés podemos comunicar ya sea señales analógicas o señales digitales, que serán un disparo. Podemos comunicar un disparo. Si este detecta un disparo, le va a decir a él, dispárate tú también, mediante una red de comunicación. Como comunicación, también podemos decir relé que se sincronicen. Podemos darle una señal de comunicación para que él se sincronice su reloj interno. O sea, para que el relé esté recibiendo órdenes o la señal de un reloj, para que él siempre tenga su reloj interno sincronizado. Entonces ahí usamos una comunicación, ya sea por una red Ethernet, que le dice la hora al relé y él la registra. ¿Para qué es importante la hora? Bueno, para cuando tengamos registro de eventos u oscilografías, queden con el tiempo real o el tiempo lo más exacto posible. Esa también una parte de la comunicación. ¿Qué prueba se le hace a la red de comunicación? De manera general, los relés microprocesados también tienen un comando que nos permite evaluar cómo está la comunicación entre relés. Si tenemos comunicándose entre ellos tres relés, hay un comando que nos permite ver si se perdió alguna comunicación, si, si se perdió la sincronía de tiempo, el relé va a estar ahí, nos puede avisar que ya no tenemos sincronía. Entonces, hay comandos que nos permiten de manera rápida y de manera general ver si se perdió alguna comunicación. Es importante hacer esta evaluación, sí, porque como les comentaba, podemos tener disparos que van por la red de comunicación, y si perdimos un enlace con un equipo, pues bueno, tenemos disparos que no van a llegar. Entonces, de manera general es hacer una revisión así rápida, ver que no haya perdido comunicación. Y bueno, si así lo tenemos, si tenemos un fallo, bueno, ya tendríamos que entrar más a detalle en la parte de revisar por qué se perdió la comunicación. Bueno, como les comentaba, se pueden comunicar entre relés varias señales.
Vamos a poner ejemplo, un esquema de protección de una línea, que tenemos una línea ya sea de 30 kilómetros, 50, lo que ustedes quieran. Entonces tenemos dos relés que protejan esta línea, uno en cada extremo. Entonces, entre ellos va a haber comunicación de manera que podamos ver las corrientes que hay en un extremo desde el otro, o también podemos tener comunicación de bits de disparo, o sea, señales de disparo para hacer un disparo de manera más eficiente. Cuando un relé detecta una falla, pues bueno, no vamos a esperar que el otro la detecte también, sino que le vamos a mandar un disparo por la red de comunicación. Este tipo de pruebas, o sea, podemos probar este tipo de comunicación, este tipo de esquemas, mediante las pruebas llamadas end-to-end o extremo-extremo. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Estas pruebas consisten en emplear equipos que vamos a sincronizar con una señal satelital, o sea, una antena. En este caso aquí la vemos, una antena. Esta antena nos permite darle órdenes al equipo de prueba que inyecte a una hora específica, y el otro equipo lo haremos igual. Entonces, con esto aseguramos que los equipos van a inyectar simultáneamente, o sea, sin desviación de tiempo prácticamente de nada, y esto nos permite simular una condición de operación en una línea. O sea, cuando nosotros energizamos un extremo, instantáneamente tenemos potencial en el otro lado. Entonces, aquí podemos simular esa condición de manera que el esquema no vea que en un lado se inyecta y en otro no, y se nos dispare. Entonces, cada equipo en una subestación, o sea, cada equipo de prueba va a representar la contribución de corriente que tenemos. Bueno, vamos a ver. Y este tipo de pruebas, ¿qué nos permiten validar? Bueno, vamos a validar la respuesta de los relevadores en ambos extremos, la comunicación, que es prácticamente lo que estamos probando, la comunicación entre ellos, y podemos ver que se ajustó correctamente. No va a haber sobrealcance de los ajustes. ¿A qué me refiero con eso? Que podemos inyectar una condición de carga normal, una condición de esperada, y el relé no va a operar. O en dado caso, inyectamos una falla externa, o sea, una falla fuera del esquema y no va a operar. Y vamos a simular también condiciones de falla para ver cómo intercambian los relés las órdenes de disparo, o cómo se comunican entre ellos de manera por su canal de comunicación. Entonces, esto nos permite ver de una manera, se puede decir, panorámica, cómo funciona un esquema cuando los relés no los tenemos uno al lado de otro, o sea, los tenemos uno en una subestación y a 30 kilómetros tenemos la otra. Entonces, podemos hacer ese tipo de pruebas. Bueno, aquí vamos a ver una representación ya un poquito más gráfica de cómo es este esquema. Tenemos una línea que conecta dos subestaciones. Aquí tenemos la subestación 1 y la subestación 2, y tenemos un relé aquí. Y hay un canal de comunicación que por lo general es una fibra óptica dedicada para esto. Por aquí intercambiamos lo que este relé ve de corrientes, se lo comunica a su otro extremo, y también podemos mandar señales digitales que serían disparos o bloqueos o aceleraciones de disparo. Entonces ahí podemos, con este tipo de pruebas, ver que este canal de comunicación está funcionando de manera esperada. Tal, Tal es el caso de esta representación. Simulamos una falla aquí, interna, dentro de su protección. Entonces, aquí, en teoría, los relés la deben de ver simultáneamente. Entonces, un relé va a operar, va a detectar la falla, va a operar, va a mandar a abrir su interruptor, pero también va a mandar un disparo por el canal de comunicación. Entonces, este relé, aunque no le inyectemos nada, va a recibir un disparo por el canal de comunicación y va a abrir su otro extremo. Entonces, aquí aseguramos que la falla se despejó en ambos caminos. Aquí este interruptor cortó el suministro y también este interruptor cortó el suministro. Entonces, de, por la, es una manera de cómo comprobar las comunicaciones. Es un ejemplo de cómo la comunicación se usa en un esquema de protección. Bueno, entonces, ¿para qué probamos un esquema? ¿Para qué probamos los relés? Bueno, la finalidad de probar un relé es verificar que el relé sigue operando después de estar en servicio, después de tener un año o 2 años, sigue operando correctamente con lo que se ajustó. O sea, que sus funciones siguen, ya sus funciones físicas, que son medir, siguen operando correctamente, y sus funciones lógicas, que son detectar falla, siguen operando correctamente y no se salen de los parámetros esperados. También otra finalidad de la prueba de mantenimiento de un esquema es detectar fallas que se pueden haber dado durante la puesta en servicio. Tal vez en la puesta en servicio
no se probó del 100%, o se probó, pero al mes un relé auxiliar dejó de funcionar porque venía defectuoso. Entonces, en una prueba de mantenimiento podemos detectar eso sin necesidad de que una falla real llegue y no opere como se espera y pues los daños sean mayores. Entonces, es la finalidad, más o menos, asegurarnos que el relé siga operando bien, pero no solo el relé, sino que el esquema siga operando a como se diseñó. Bueno, de manera complementaria a las pruebas que se le hacen a un relé, de las pruebas de comunicación, las pruebas de físicas y las pruebas de su configuración interna, hay otras pruebas se puede decir, para complementar o para asegurarnos que el esquema sigue funcionando bien, que serían, se le hace una limpieza. ¿Esto para qué es? Porque muchas veces se contaminan, ya sea que alguien hizo alguna modificación o agregó un cable o cualquier cosa, entonces puede contaminar aquí con residuos metálicos que se pueden convertir en un disparo en falso. Aquí puede haber, o simplemente cuando se puso un servicio, no se limpió adecuadamente y quedaron restos metálicos entre los bornes, que en un principio no dan problema, pero el relé estuvo sometido a vibraciones del interruptor que opera, tomando como ejemplo un Metalclad, el interruptor está ahí, opera, abre, cierra, vibra. Entonces, estas rebabas que estaban aquí, que no dan problema, se pueden mover y ahora sí hacer un falso contacto que nos va a disparar de manera errónea o nos va a aterrizar, nos va a dar una falla a tierra o nos va a dañar una salida porque hizo un corto ahí. Entonces, bueno, una buena práctica es limpiar. Otra cosa es el reapriete. Cada mantenimiento se le hace un reapriete para ver que, como les comentaba, las vibraciones no afecten esto o se reapretó, pero con la temperatura de operación puede cambiar un poquito la física y se puede aflojar. O también otra prueba es hacer un jalón de las conexiones, las terminales se van aflojando pues, no solamente la temperatura ambiente, sino que también el flujo de corriente calienta los cables, mueve el plástico, se aflojan. Entonces es una práctica en un mantenimiento que son condiciones controladas, hacer todas estas verificaciones. Y así, no, así podemos ver que también en un reapriete podemos darnos cuenta si alguna conexión sufrió alguna corrosión por la humedad y ya el tornillo esté dañado. Todo ese tipo de cosas, bueno, las podemos ir detectando en un mantenimiento. Otra parte importante de un esquema o de unas pruebas, un esquema es corroborar la información que tenemos. ¿Esto cómo es? Bueno, es importante tener un esquema actualizado donde nos den los datos de placa de la conexión que tenemos. Entonces, aquí podemos corroborar que es una representación fiel a lo que se tiene en campo, o sea, que la indicación de TCs de su relación esté correcta, de que la salida del relé, la salida 1 relé es para disparo. Entonces, todo eso lo tenemos que corroborar, pero es importante que tener acceso y también tener actualizados los diagramas de conexión. Una buena práctica es tener un respaldo de ajustes, o sea, tener una base de datos y tener un registro o una base de datos también de eventos y oscilografías que nos permitan ir analizando o ir revisando cómo se ha estado comportando el relé, a qué ha sido sometido en la operación normal del esquema. Como vemos, no solamente es probar el relé, sino que también hay que administrar la información, hay que estar extrayendo información del relé que nos permite evaluar cómo está nuestro esquema. Bueno, también ya de manera más complementaria a todo esto, también podemos hacer una revisión de nuestro banco de baterías, o sea, de nuestra alimentación de BSD, para corroborar que nuestro equipo está siendo alimentado de manera correcta y que en el paso del tiempo las baterías como tal o la alimentación no ha ido bajando su intensidad. O sea, si estaba diseñada para 125 volts y después ya nos está entregando 120, hay que estarlo revisando para que se dé el caso de que no funcionan y hay una falla y no tenemos la energía suficiente para operar nuestro esquema. Es importante también esa parte. Y todo esto nos podemos dar cuenta en un mantenimiento donde en el mantenimiento también usamos ya como tal un banco de batería
cortamos la alimentación bajo baterías y operamos el esquema con este respaldo. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la imagen, también el uso de peinetas y bloc de pruebas. Eso, bueno, eso ya es más de diseño. Una buena práctica es diseñar adecuadamente usando este bloc de pruebas. Y ya como buena práctica es tener disponibles las peinetas para nosotros hacer una prueba de manera más práctica, más sencilla, usando las peinetas, conectando aquí, sin necesidad de desconectar nuestro equipo de campo. ¿Y eso qué nos ayuda? Bueno, nos ayuda a agilizar las pruebas, pero también nos evita tener el riesgo de una mala conexión después, de cuando estemos regresando las conexiones, que nos vayamos a equivocar y conectemos al revés una corriente o algo así. Entonces, una buena práctica es siempre usar las peinetas y los grupos de pruebas. Bueno, ya de manera de resumen, ¿para para qué se recomienda hacer las pruebas o cada cuánto se recomienda realizar pruebas en un esquema a un relé? Bueno, cada vez que se instala un relé nuevo, es recomendable o de hecho, las normas te indican, la NOM te indica que tienes que probarlo, la puesta en servicio. Además de que es una buena práctica de ingeniería, asegurarte que tu relé va a operar correctamente cuando es nuevo. También cuando hay un cambio de ajustes, por lo general mayor a 30 HP, se recomienda que ya, o bueno, cuando hay un cambio de ajustes, porque hicieron una nueva coordinación, cada cambio que hagas hay que probarlo. O cuando ocurre algún evento en nuestro esquema, operar nuestro relé, bueno, también es, es bueno evaluar que siga operando correctamente porque fue sometido a una falla. Ya si no está sometido a fallas ni a cambios, se recomienda que periódicamente, cada 3 años para el relé pesado, se haga pruebas de mantenimiento, pruebas de verificación de mantenimiento. Para relés electrónicos y electromecánicos, se recomienda cada año. Eso hay que estarlos calibrando cada año. O dependiendo del ambiente, si el ambiente es muy corrosivo o muy agresivo para el relé, muy húmedo, bueno, hay que estar revisando cada 6 meses como mínimo. Bueno, hasta aquí tenemos lo que es la plática. Si alguien tiene alguna pregunta, vamos a pasar la de preguntas y respuestas.